asco de la carne verde. No fue el grito lo que me hizo correr esa noche, sino el silencio que vino después. Crecí creyendo que los mapas mienten por omisión. En los bordes blancos, donde no hay carreteras ni nombres, es donde realmente vive el mundo. Mi padre decía eso mientras limpiaba su rifle, pero nunca pensé que yo comprobaría sus palabras con mi propia sangre en los zapatos. Tenía 23 años cuando acepté el trabajo. No era nada heroico, solo debía acompañar a un grupo de ingenieros que evaluarían una zona remota de la sierra para un proyecto de carretera. Yo sería guía y traductor básico, porque conocía senderos antiguos y algunas lenguas locales. Me pagaban bien. Demasiado bien para algo tan simple. Partimos al amanecer en 2 camionetas. El aire olía a pino mojado y a metal frío. A medida que avanzábamos, la carretera se hacía más delgada, luego se volvió terracería, luego desapareció por completo. Dejamos los vehículos y seguimos a pie con mochilas pesadas y drones en estuches acolchados. El primer día fue normal. Árboles altos, insectos ruidosos, el sol golpeando la piel. Pero por la tarde encontramos la primera señal, un círculo perfecto de ceniza en medio del bosque, sin restos de fogata, sin huellas alrededor. En el centro había un cráneo de venado clavado en una estaca torcida. Sus cuencas vacías parecían mirarnos desde abajo. Los ingenieros tomaron fotos y rieron, diciendo que alguna tribu atrasada lo habría puesto allí. Yo no reí. Conocía esa forma de clavar los huesos, no era adorno, era advertencia. Esa noche acampamos cerca de un río delgado como una cicatriz. Mientras todos dormían, escuché cantos. No eran cantos humanos como los que yo conocía, eran voces que parecían salir de la tierra misma, graves, entrecortadas, como si el suelo respirara por 1000 bocas. Pensé que era el viento, hasta que vi las luces. Pequeñas brasas verdes flotaban entre los árboles, moviéndose en círculos lentos. Me quedé inmóvil. Cada luz parecía latir, como un corazón diminuto. Cuando intenté despertar a uno de los ingenieros, las luces se apagaron al instante, dejándonos envueltos en una oscuridad más espesa que antes. Al día siguiente, desapareció Ana, la topógrafa. Su tienda estaba abierta, su mochila intacta, sus botas perfectamente alineadas fuera, como si hubiera salido descalza al amanecer. Nadie escuchó nada. Nadie vio nada. Seguimos buscando durante horas. Encontramos su dron colgando de una rama, encendido, grabando el cielo vacío. Más adelante hallamos su casco, limpio, sin golpes, colocado sobre una roca como una ofrenda. Fue entonces cuando los vimos. No salieron de golpe. Primero apareció uno entre los árboles, quieto como parte del paisaje. Su piel era oscura, casi verde bajo la luz filtrada. Llevaba hojas pegadas al cuerpo con una resina brillante y su rostro estaba pintado con líneas blancas que corrían desde la frente hasta el cuello. No tenía expresión. Solo miraba. Luego aparecieron más, silenciosos, rodeándonos sin prisa. No levantaron lanzas ni gritaron. Simplemente estaban ahí, como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar y nosotros fuéramos la anomalía. El líder dio un paso al frente. Sus ojos no parecían humanos, eran demasiado claros, casi transparentes. Señaló nuestras mochilas, luego el suelo, luego el cielo. Habló en una lengua que sentí en el pecho más que en los oídos. Intenté hablar, explicar que no queríamos dañar nada. Mi voz salió temblorosa, pequeña frente a la inmensidad del bosque. El líder inclinó la cabeza y sonrió. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de hambre. Esa noche no hubo campamento. Nos condujeron, o más bien nos empujaron con gestos silenciosos, hacia una hondonada cubierta de niebla. Allí, el bosque cambiaba. Los árboles eran más gruesos, retorcidos, con raíces que salían del suelo como dedos gigantes. En el centro había un altar natural, una roca enorme, lisa, manchada de un rojo oscuro que el tiempo no había borrado. Alrededor, colgaban cuerpos de animales desollados, pero lo que más me perturbó fue ver huesos humanos mezclados entre ellos. Comprendí demasiado tarde lo que querían. Nos separaron.
A uno de los ingenieros lo ataron con lianas gruesas y lo llevaron al altar. No gritó al principio, estaba en shock. El líder levantó un cuchillo de piedra negra, pulido hasta brillar como vidrio. No hubo ceremonia larga, solo un corte limpio en el pecho. El bosque pareció contener la respiración. La sangre no cayó al suelo. Corrió por surcos tallados en la roca, formando líneas que convergían en un hueco en el centro. Y entonces sucedió algo que todavía me persigue cuando cierro los ojos. La roca respiró. Se expandió y contrajo como un pulmón. Del hueco central brotó una luz verde líquida, espesa, viva. Los miembros de la tribu comenzaron a cantar de nuevo, más fuerte, más profundo, y esa luz empezó a moverse, trepando por la sangre como si la estuviera bebiendo. Comprendí que no nos cazaban por comida. Nos cazaban como combustible. Esa luz era su Dios, o su pacto, o su maldición. Algo antiguo que necesitaba sangre moderna para seguir vivo, para seguir respirando bajo el bosque. Cuando llegó mi turno, logré soltarme. No por valentía, sino por puro instinto animal. Corrí entre los árboles sin mirar atrás, sintiendo como las raíces parecían agarrarme los tobillos. Escuché los cantos detrás de mí, cada vez más cerca, mezclados con pasos descalzos que no hacían ruido. El río apareció de repente como una grieta plateada en la noche. Me lancé al agua helada. La corriente me arrastró, golpeándome contra rocas, robándome el aire. Recuerdo haber visto las luces verdes flotando sobre mí, siguiéndome como luciérnagas hambrientas. Desperté al amanecer, parado en una orilla fangosa, solo, cubierto de rasguños. Caminé durante 2 días hasta encontrar un pueblo pequeño donde nadie quería escuchar mi historia. Dijeron que estaba delirando, que me había perdido, que mis compañeros seguramente se habían ido por otro camino. Nadie volvió a buscarlos. Años después regresé con mapas, cámaras y gente armada. No encontramos rastro del altar ni de la tribu. El lugar estaba diferente, como si hubiera cambiado de piel. Donde antes había niebla, ahora había sol. Donde estuvo la roca, solo quedaba un círculo de tierra negra y estéril. Pero por las noches, los drones fallan allí. Las brújulas giran sin sentido. Y a veces, cuando el viento sopla desde la sierra, juro que escucho los cantos. No escribo esto como advertencia ni como leyenda. Lo escribo porque todavía siento esa luz verde latiendo bajo mis pies, esperando, paciente, sabiendo que tarde o temprano volveremos a ser carne para el bosque. Y cuando eso ocurra, nadie gritará. Porque el verdadero terror no es el ataque. Es el silencio que viene después. El pacto que camina bajo la selva. Nunca pensé que el lugar más peligroso no fuera la selva, sino lo que respiraba debajo de ella. Me llamo Rodrigo, aunque mi nombre ya casi no importa. Tenía 27 años cuando acepté trabajar como asistente de investigación para un equipo de biólogos que estudiaba zonas intactas de la selva. Querían documentar especies, sonidos, patrones de lluvia, todo lo que pudiera venderse como conocimiento puro. Yo solo quería ahorrar dinero para terminar mis estudios y alejarme un tiempo del ruido de la ciudad. El viaje empezó normal, con mochilas, mapas, drones y esa confianza ingenua que te da creer que todo puede medirse con instrumentos. El calor era tan espeso que parecía pegársete a la piel. El guía local, don Mateo, casi no hablaba, pero cuando lo hacía, su voz era baja y cuidadosa, como si cada palabra pudiera despertar algo. Caminamos durante días. La selva no era solo verde, era un laberinto de sombras, olores dulces y podridos al mismo tiempo, zumbidos que no sabía si venían de insectos o de algo más antiguo. Por las noches, el equipo encendía pequeñas lámparas y anotaba datos mientras yo preparaba la comida. La primera señal de que algo estaba mal apareció al tercer día. Encontramos un sendero perfectamente limpio, sin hojas caídas, sin ramas rotas, como si alguien lo barriera cada mañana. No llevaba a ningún río ni a ningún claro. Simplemente se perdía entre árboles enormes con raíces que parecían venas. Don Mateo se negó a seguir por ahí. Dijo que ese camino no pertenecía a los vivos. Los demás se rieron, pero yo vi miedo real en sus ojos. Esa noche,
mientras todos dormían, escuché pasos alrededor del campamento. No eran pasos torpes ni apresurados. Eran pasos medidos, pacientes, como si nos estuvieran estudiando. Salí con mi linterna y vi huellas frescas en el barro, pies descalzos, pero más grandes de lo normal, con dedos largos y separados, casi como si no fueran completamente humanos. A la mañana siguiente, desapareció una de las científicas, Laura. Su hamaca estaba intacta. Su cantimplora seguía colgada. Solo faltaba ella. No había gritos, ni señales de lucha, ni rastro en el suelo. El ambiente cambió de inmediato. Las risas desaparecieron. El bosque dejó de sentirse como un laboratorio y empezó a sentirse como una trampa cerrándose lentamente. Seguimos buscando, aunque todos sabíamos que no encontraríamos nada normal. Horas después hallamos su cámara, colocada con cuidado sobre una raíz elevada, apuntando hacia un enorme árbol hueco. En la pantalla se veía la última grabación, Laura caminando sola, como hipnotizada, siguiendo una luz tenue que flotaba entre los troncos. No era una luz blanca. Era dorada, cálida, casi hermosa. Y la guiaba hacia ese árbol. Esa tarde nos topamos con ellos. No salieron corriendo ni gritando. Simplemente aparecieron entre la vegetación, como si la selva los hubiera formado. Eran altos, delgados, con la piel oscura cubierta de patrones hechos con una pintura que brillaba levemente al caer la tarde. Sus ojos no mostraban odio ni curiosidad, solo una calma inquietante. El que parecía ser el líder dio un paso al frente. No llevaba armas visibles, pero todo su cuerpo transmitía autoridad. Levantó la mano y señaló el suelo frente a nosotros. Don Mateo palideció y murmuró algo que no entendí. Nos hicieron caminar. No nos amarraron. No nos empujaron. Solo nos rodearon y avanzaron, y algo en su presencia nos obligó a seguirlos. Atravesamos zonas de la selva que parecían distintas, más antiguas, donde el aire era más frío y el silencio más profundo. Llegamos a un claro oculto entre gigantescos árboles entrelazados. En el centro había una estructura hecha de raíces vivas, entretejidas como una catedral natural. No era algo construido por manos humanas, sino por el propio bosque. Dentro, el suelo estaba cubierto de hojas secas dispuestas en círculos perfectos. En medio había un estanque de agua oscura que no reflejaba el cielo, sino una luz interna que parecía venir de lo profundo. Entonces la vi. Laura estaba allí, de pie, inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos. No parecía herida. No parecía asustada. Parecía ausente. Como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente hubiera sido tomada por otra cosa. El líder de la tribu se acercó al estanque y dejó caer algo pequeño dentro. Al tocar el agua, el estanque emitió un pulso de luz dorada que recorrió las raíces del lugar como si fueran cables vivos. Comprendí, sin que nadie me lo explicara, que aquello no era un simple ritual. Era un pacto. No cazaban por crueldad. No cazaban por hambre. Cazaban para alimentar algo que habitaba bajo la selva, algo tan antiguo que la palabra Dios le quedaba pequeña. Algo que necesitaba la energía, la voluntad o el alma, no sé cómo llamarlo, de personas modernas para mantenerse despierto. Laura no estaba muerta. Estaba siendo ofrecida de otra forma, convertida en parte del equilibrio que esa tribu protegía desde tiempos que nadie recuerda. Uno de mis compañeros intentó huir. Apenas dio 2 pasos cuando el suelo pareció tragárselo. Raíces gruesas emergieron y lo sujetaron con suavidad pero firmeza, devolviéndolo al centro del claro como si el bosque mismo hubiera decidido que nadie podía escapar. El líder se acercó a mí. No me tocó. Solo me miró fijamente. Sentí que podía ver mis miedos, mis recuerdos, mis dudas, todo a la vez. Luego señaló el estanque, después mi pecho, y finalmente el horizonte. Entendí su mensaje. Podía quedarme como ofrenda, o podía irme con una condición. Debía recordar. Debía contar. Debía advertir. Esa noche, mientras el canto grave de la tribu resonaba entre los árboles, sentí como la selva respiraba conmigo, no como enemiga, sino como juez silencioso.
Y entonces desperté al amanecer fuera del claro, solo, con la ropa húmeda y el cuerpo temblando. Caminé sin rumbo hasta encontrar a don Mateo, quien también había sido liberado. No hablamos. No hacía falta. El resto del equipo nunca apareció. Cuando regresé a la ciudad, intenté explicar lo ocurrido. Nadie me creyó. Dijeron que sufrí alucinaciones por deshidratación o estrés. Cerraron el caso como desaparición en zona remota. Años después volví con mapas, cámaras y un pequeño equipo. El claro ya no estaba. El estanque había desaparecido. Las raíces gigantes parecían simples árboles comunes. Sin embargo, al caer la noche, los dispositivos dejaron de funcionar y sentí de nuevo esa presencia bajo el suelo, como un latido lento y paciente. Ahora, cada vez que escucho el viento mover las hojas, recuerdo aquella mirada y comprendo algo aterrador. La selva no nos teme, no nos odia, no nos necesita. Solo nos observa y decide cuando somos útiles. Y si alguna vez vuelvo a ver esa luz dorada entre los árboles, sé que no habrá gritos ni persecuciones. Solo el silencio amable de un bosque que ya eligió su próxima ofrenda. La selva que cobra nombres. No empecé a temerle a la selva cuando vi sangre, sino cuando comprendí que podía aprenderse mi nombre. Yo trabajaba como conductor de lanchas en un río ancho y turbio que se adentraba en una zona que los mapas oficiales llamaban reserva natural, pero que los pueblos cercanos nombraban con otra palabra que nadie quería traducir. Decían que ese lugar no era vacío, que no estaba sin explorar, sino ocupado por algo que no admitía visitas. Durante años transporté turistas, investigadores y curiosos que querían sentir la adrenalina de lo salvaje y siempre regresé sin problema. Hasta el día en que llevé a 3 documentalistas que querían filmar rituales auténticos de una tribu aislada. Desde el inicio todo se sintió distinto, el río estaba más silencioso de lo normal, los pájaros no cantaban y el agua parecía espesa, como si no quisiera que avanzáramos. Uno de ellos, una mujer llamada Camila, me pidió que nos acercáramos a una orilla donde había troncos clavados con símbolos tallados. Reconocí de inmediato que no eran adornos, sino marcas de límite, pero ya era tarde cuando lo dije en voz alta. Dejamos la lancha y caminamos por un sendero que no recordaba haber visto antes, perfectamente limpio, sin hojas ni ramas caídas, como si alguien lo hubiera barrido minutos antes de nuestra llegada. A medida que avanzábamos, sentía que el aire cambiaba, volviéndose más frío y pesado, y mi pecho latía con una incomodidad que no podía explicar. Entonces los vimos por primera vez, figuras quietas entre los árboles, apenas visibles, con cuerpos pintados de negro brillante y collares hechos de huesos pulidos. No nos atacaron ni hablaron, solo nos observaron con una calma perturbadora que me heló la sangre. Camila levantó su cámara, pero antes de que pudiera grabar, el líder dio un paso al frente y alzó la mano, y en ese gesto sentí que no era una advertencia para nosotros, sino para la selva misma. Nos hicieron seguirlo sin decir una palabra, guiándonos hacia una hondonada donde la vegetación crecía de manera antinatural, con raíces entrelazadas que parecían venas gigantes. En el centro había un círculo de tierra negra, completamente estéril, y sobre él descansaba una gran piedra lisa, marcada por surcos profundos que convergían en un hueco oscuro. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración rebotando dentro de mi cabeza. De pronto, uno de los documentalistas intentó retroceder, pero el suelo pareció reaccionar, levantando raíces que lo sujetaron con suavidad pero firmeza, obligándolo a permanecer en su lugar. Comprendí entonces que no estábamos frente a una simple tribu, sino ante guardianes de algo mucho más antiguo, algo que vivía bajo la tierra y respiraba con el pulso del bosque. El líder se acercó al hueco en la roca y dejó caer un pequeño objeto envuelto en hojas, y al tocar el fondo, una luz verdosa comenzó a brillar, extendiéndose por los surcos como si estuviera alimentando un corazón oculto. Los miembros de la tribu empezaron a cantar en un tono grave que parecía surgir del suelo, y sentí como esa vibración recorría mis huesos. Camila miraba hipnotizada, con los ojos muy abiertos, mientras yo comprendía que nos habían llevado allí no por curiosidad, sino porque habíamos cruzado un límite que exigía pago. Nos separaron sin violencia, a mí me llevaron a un lado del círculo, donde pude ver claramente que el estanque oscuro al centro no reflejaba el cielo,
sino una profundidad sin fondo que parecía observarnos también. El documentalista que había intentado huir fue colocado sobre la roca y aunque no gritó, su respiración se volvió errática, como si supiera que algo invisible lo reclamaba. El líder levantó un cuchillo de piedra pulida, pero no lo usó para matarlo como yo esperaba. En cambio, hizo un pequeño corte en su palma y dejó que la sangre goteara en el hueco. La luz reaccionó de inmediato, intensificándose y extendiéndose por las raíces cercanas que parecieron latir con vida propia. Entendí que no buscaban muerte, sino vínculo, una conexión que mantuviera en equilibrio aquello que habitaba bajo la selva y los humanos modernos que se acercaban sin respeto. Camila fue llevada frente al estanque, y cuando la miré a los ojos, ya no estaba conmigo, su mirada era vacía, como si algo más estuviera observando a través de ella. Sentí un miedo nuevo, no por mi vida, sino por mi mente, por la posibilidad de perderme sin darme cuenta. El líder se detuvo frente a mí y, por primera vez, habló, pero no con palabras que pudiera comprender, sino con una serie de sonidos que resonaron directamente en mi pecho. Luego señaló el río, después mi corazón y finalmente el horizonte, y supe que me estaba dando una oportunidad. Podía irme, pero debía cargar con el recuerdo y la responsabilidad de contarlo. Esa noche me dejaron dormir a unos metros del claro, rodeado por la selva que respiraba lenta y profundamente, como un gigante dormido. Al amanecer, desperté solo, con la ropa húmeda por el rocío y el cuerpo temblando, mientras el canto grave de la tribu se desvanecía en la distancia. Caminé hasta encontrar mi lancha, intacta, como si nunca hubiera sido abandonada, y regresé río abajo sin mirar atrás. En el pueblo, nadie quiso creer mi historia. Dijeron que estaba en shock o que había alucinado por el calor y el cansancio. Los 3 documentalistas fueron reportados como desaparecidos y el caso se cerró sin más. Años después volví con mapas, drones y un pequeño equipo de búsqueda, pero el claro había cambiado, la roca estaba cubierta de musgo, el suelo ya no era negro y las raíces parecían simples plantas comunes. Sin embargo, al caer la noche, los dispositivos fallaron y sentí nuevamente ese latido profundo bajo mis pies, como si algo me reconociera. Desde entonces sueño con la luz verdosa deslizándose por la piedra y con los ojos vacíos de Camila mirándome sin verme. He comprendido que la tribu no es salvaje por crueldad, sino por deber, y que la selva no es un lugar que se conquista, sino un ser que decide. Ahora, cada vez que conduzco mi lancha por el río, evito las orillas marcadas y escucho con atención el silencio entre los árboles, porque sé que el verdadero peligro no es ser cazado, sino ser elegido. Y si alguna vez vuelvo a escuchar ese canto grave que brota de la tierra, sabré que mi nombre ya fue pronunciado bajo la selva, esperando su turno. Los que miden el aliento. Nadie me habló de ellos con miedo, me hablaron con respeto, y ese fue mi primer error, porque confundí respeto con distancia cuando en realidad significaba deuda, y yo aprendí esa diferencia demasiado tarde. Yo era ingeniero de sonido para una empresa que grababa paisajes acústicos en lugares remotos, sonidos de ríos, insectos, viento y silencio para documentales y videojuegos. Y creía que el mundo se podía capturar con micrófonos sensibles y paciencia, hasta que acepté un proyecto en una región de manglares y lagunas salobres donde el agua parecía más espejo que agua. Llegué en lancha con 2 compañeros, Valeria y Marco, y un barquero viejo que apenas hablaba, solo murmuraba cada vez que pasábamos por postes de madera clavados en el barro con cuerdas rojas amarradas en forma de espiral. El paisaje no era selva espesa ni jungla oscura, era un laberinto de raíces retorcidas, canales estrechos y aves inmóviles que nos miraban sin parpadear, como si supieran algo que nosotros no. Durante el primer día instalamos micrófonos direccionales y grabadoras autónomas, fascinados por la manera en que el agua amplificaba cada sonido, el golpe de una gota, el crujir de una rama, incluso nuestros propios susurros. Esa noche acampamos sobre una plataforma de madera abandonada que parecía haber sido usada por pescadores hacía años, y mientras cenábamos escuché por primera vez un ruido que no pude clasificar. Un murmullo grave y continuo que no venía del agua ni del viento, sino de debajo, como si el barro respirara lentamente. Pensé que era mi imaginación hasta que Valeria también lo señaló, y Marco, riendo, dijo que eran burbujas de gas natural, pero su risa sonó más nerviosa de lo que quería admitir.
Al amanecer descubrimos que uno de los micrófonos había sido movido varios metros, colocado cuidadosamente sobre una raíz que sobresalía del agua, y al revisarlo encontramos que había grabado toda la noche. No el canto de los pájaros, sino voces lejanas, superpuestas, hablando en una lengua que no entendíamos, sin gritos, sin furia, solo una conversación interminable. El barquero, al escuchar la grabación, palideció y se negó a seguir, diciendo que habíamos sido medidos, palabra que repetía como si pesara. Ignoramos su advertencia, movidos por la curiosidad profesional y la arrogancia de creer que todo podía explicarse con teoría y equipos. Avanzamos más adentro del manglar, donde el agua se volvía más oscura y las raíces más altas, formando arcos naturales que parecían portales. Fue ahí cuando los vimos por primera vez, de pie sobre pequeñas islas de barro, inmóviles, con cuerpos pintados de un tono gris azulado que se confundía con el ambiente, sin plumas ni máscaras dramáticas. Solo collares hechos de pequeñas conchas pulidas que tintineaban suavemente cuando se movían. No nos atacaron, no hablaron, solo nos observaron con una atención tan precisa que sentí que estaban escuchando no solo nuestros pasos, sino nuestra respiración, el ritmo de nuestros corazones. La manera en que el aire entraba y salía de nuestros pulmones. Uno de ellos levantó una vara delgada y trazó un círculo en el agua frente a nuestra lancha, y de inmediato el motor comenzó a fallar, como si el agua misma se hubiera vuelto más densa. Nos hicieron señas para seguirlos por un canal estrecho que nunca habíamos visto en el mapa, y aunque el instinto me gritaba que huyera, algo en su calma me obligó a obedecer. Llegamos a una laguna circular rodeada por mangles gigantes cuyos troncos estaban marcados con líneas horizontales, como si alguien hubiera medido la altura del agua durante generaciones. En el centro flotaba una plataforma hecha de raíces entrelazadas, y sobre ella había cuencos de barro llenos de agua perfectamente quieta. El líder del grupo, un hombre de mirada clara y piel marcada con cicatrices finas, nos indicó que bajáramos de la lancha y nos sentáramos alrededor de la plataforma. Valeria quiso grabar, pero al encender su cámara esta se apagó de inmediato, y todos nuestros dispositivos empezaron a comportarse de manera errática, como si la electricidad no perteneciera a ese lugar. Entonces comprendí que no estábamos frente a una tribu salvaje como la describían los libros, sino frente a una comunidad que había aprendido a convivir con algo que nosotros ni siquiera sabíamos nombrar. El líder tomó uno de los cuencos y lo acercó a mi rostro, invitándome a mirar dentro, y al hacerlo vi mi reflejo distorsionado, pero también algo más, una sombra que se movía debajo del agua, lenta y antigua, como una criatura que llevaba siglos observando desde abajo. Sin tocarme, el líder imitó con su mano el movimiento de mi pecho al respirar, y entendí que estaban midiendo nuestro aliento, nuestra presencia, nuestra huella invisible en ese ecosistema. Marco, impaciente, intentó levantarse, pero al hacerlo el agua de todos los cuencos comenzó a vibrar al mismo tiempo, creando un zumbido que me atravesó el cráneo. Dos miembros de la tribu lo rodearon y, con movimientos suaves, lo guiaron de vuelta al suelo, no como prisionero, sino como alguien que no entiende las reglas del lugar. Entonces trajeron a una mujer joven de su comunidad, con los ojos cerrados, y la sentaron frente al líder, quien colocó su mano sobre su pecho y luego sobre el agua. La superficie del cuenco brilló con un tono azulado y la mujer respiró profundamente, como si estuviera compartiendo su aliento con algo invisible. Comprendí que ese era su pacto, no sacrificios de sangre, no rituales violentos, sino intercambios sutiles entre humanos y aquello que habitaba bajo los manglares. Cuando llegó nuestro turno, el líder señaló primero a Valeria, luego a Marco, y finalmente a mí, y supe que no nos permitirían irnos sin ofrecer algo a cambio de haber entrado sin permiso. Valeria fue la primera en sentarse frente al cuenco, y al mirar dentro su respiración se volvió lenta y temblorosa, como si estuviera viendo recuerdos que no eran suyos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, sino de una tristeza profunda que no supe interpretar. Marco intentó resistirse cuando lo llamaron, y por un instante el agua de la laguna entera pareció agitarse, haciendo que las raíces crujieran y los pájaros alzaran el vuelo en silencio. Finalmente accedió, y al mirar el cuenco su rostro palideció, como si hubiera comprendido algo terrible sobre sí mismo. Cuando llegó mi turno, sentí un frío intenso subir por mi columna antes incluso de acercarme al agua.
Al inclinarme sobre el cuenco vi no mi reflejo, sino el de miles de rostros superpuestos, personas que habían pasado por ese lugar antes que yo, investigadores, pescadores, curiosos. Todos respirando al mismo tiempo bajo una superficie que no existía. Sentí que algo bajo el agua me observaba directamente, midiendo no mi tamaño ni mi fuerza, sino mi intención, mi arrogancia, mi falta de respeto por un equilibrio que no comprendía. El líder retiró el cuenco y colocó su mano sobre mi pecho, y por primera vez escuché claramente el murmullo que venía de abajo, no como un sonido externo, sino como un pensamiento que no era mío. Nos dejaron ir al caer la noche, sin amenazas ni advertencias explícitas, solo con un gesto señalando los postes de madera y las cuerdas rojas, límites que ahora entendía como invitaciones y no como decoraciones. Regresamos en silencio, con la lancha avanzando sin problemas, pero cada uno de nosotros llevaba algo invisible consigo. Valeria dejó de trabajar en campo, incapaz de soportar el sonido del agua en cualquier lugar. Marco se volvió obsesivo con medir su respiración, contando cada inhalación como si temiera de ver una más, y yo no volvía a escuchar el mundo de la misma manera. Años después intenté regresar con mapas y permisos oficiales, pero la laguna había cambiado, los canales ya no coincidían y los postes con cuerdas rojas habían desaparecido. Sin embargo, al caer la noche, cuando instalé mis micrófonos cerca del manglar, el mismo murmullo surgió desde el barro, claro y cercano, como si me reconociera. Ahora entiendo que aquella tribu no cazaba humanos modernos por crueldad ni por hambre, sino porque nosotros llegamos sin escuchar, sin medirnos a nosotros mismos antes de medir al mundo. Ellos no querían nuestros cuerpos, querían nuestra atención, nuestro aliento consciente, nuestra deuda con un ecosistema que respira con nosotros. Cada vez que escucho el chapoteo del agua recuerdo la sensación de ser observado desde abajo, no por ojos, sino por una memoria líquida que atraviesa generaciones. Y sé que, tarde o temprano, el manglar volverá a medir mi aliento, no como castigo, sino como recordatorio de que nunca fuimos dueños de esos lugares, solo visitantes tolerados por algo mucho más antiguo que cualquier mapa. La tribu que no deja huellas. Acepté el trabajo porque me dijeron que nadie corría peligro, y esa frase, ahora lo sé, es la que siempre dicen antes de que todo salga mal. Yo era paramédico voluntario para una ONG que llevaba atención básica a comunidades remotas, vacunas, curaciones y medicamentos simples, y creía que lo más difícil sería el calor o los caminos imposibles. No enfrentar algo que aún hoy no sé si fue humano o algo más. Llegamos en una camioneta vieja hasta donde la carretera se deshacía en polvo, y de ahí seguimos a pie con mochilas cargadas de sueros, vendajes y botiquines, guiados por un hombre del lugar llamado Eliseo, que conocía senderos que no aparecían en ningún mapa. Desde el primer momento sentí que la selva nos miraba, no con ojos, sino con una atención fría, como si cada árbol supiera exactamente quiénes éramos y por qué habíamos ido. Caminamos durante horas hasta encontrar una aldea pequeña con casas de madera elevadas sobre pilotes, niños descalzos corriendo y mujeres moliendo maíz en piedras planas, todo aparentemente normal, casi tranquilo. Y por un momento pensé que mis nervios me estaban engañando. Atendimos a varias personas, curamos heridas, revisamos fiebre, y al caer la tarde nos invitaron a quedarnos, ofreciéndonos comida sencilla pero abundante, un gesto que agradecimos con sonrisas cansadas. Sin embargo, noté que nadie miraba directamente hacia el borde del bosque que rodeaba la aldea, como si hubiera algo allí que todos preferían ignorar en voz alta. Esa noche, mientras dormía en una hamaca bajo un techo de palma, escuché pasos lentos alrededor de la casa donde nos alojábamos, pasos que no correspondían a ningún animal que conociera. Demasiado pesados y al mismo tiempo demasiado cuidadosos. Me levanté en silencio y vi sombras moverse entre los árboles, figuras altas que se detenían justo en la línea donde la luz del fuego ya no alcanzaba, observándonos sin hacer ruido. Al amanecer le pregunté a Eliseo sobre esas sombras, y su rostro cambió de inmediato, volviéndose serio y distante, solo diciendo que ellos no eran problemas si nosotros no cruzábamos ciertos límites. Más tarde, mientras atendíamos a un anciano con una infección grave, un niño pequeño se acercó y me entregó una pequeña talla de madera con forma de ojo, fría al tacto, como si hubiera estado enterrada bajo tierra. Y al tocarla sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
Esa misma tarde desapareció Sofía, la enfermera del equipo, sin dejar rastro, su mochila intacta y su hamaca perfectamente acomodada, como si nunca hubiera estado allí. Buscamos por toda la aldea, revisamos el río, los senderos cercanos, pero nadie había visto ni escuchado nada, y los habitantes evitaban nuestras preguntas con miradas esquivas y silencios largos. Eliseo finalmente accedió a guiarnos hacia el bosque, pero con la condición de que siguiéramos exactamente sus pasos y no tocáramos nada que no nos perteneciera. A medida que nos adentrábamos, el ambiente cambiaba, el aire se volvía más frío y pesado, y el canto de los pájaros desaparecía por completo, reemplazado por un silencio que dolía en los oídos. Encontramos un sendero que no existía antes, perfectamente limpio, sin hojas ni ramas, y al final de este apareció un claro circular donde el suelo estaba cubierto de ceniza blanca, fría como la piel de un muerto. En el centro había un poste de madera tallado con símbolos que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo, y alrededor colgaban pequeños objetos personales, pulseras, botones, trozos de tela, cosas que reconocí como pertenencias de personas que habían pasado por allí antes que nosotros. Fue entonces cuando los vimos, emergiendo entre los árboles sin prisa, sin gritos, sin violencia visible, cuerpos pintados con una mezcla de barro oscuro y ceniza. Rostros inexpresivos y ojos que parecían ver más allá de nosotros. No llevaban armas en las manos, pero su presencia era suficiente para paralizarnos, como si el propio bosque hubiera decidido que no podíamos escapar. El líder, un hombre alto con cicatrices finas marcando su piel como mapas antiguos, dio un paso al frente y señaló primero el suelo, luego nuestros corazones, y finalmente el cielo, un gesto que sentí más que comprendí. Nos rodearon y nos guiaron hacia una hondonada cubierta de niebla donde el suelo temblaba levemente bajo nuestros pies, como si respirara. Allí, entre raíces gigantes entrelazadas, encontramos a Sofía de pie, inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos, su cuerpo intacto, pero su expresión perdida en un lugar al que no podíamos acceder. En el centro de aquel lugar había un estanque de agua oscura que no reflejaba nada, y al acercarnos vimos sombras moviéndose lentamente bajo la superficie, como si algo vivo habitara en sus profundidades. El líder tomó un pequeño cuchillo de piedra, no para atacar, sino para hacer un corte superficial en su propia palma, dejando caer gotas de sangre en el estanque, que brilló con una luz tenue y antinatural al recibirlas. Comprendí entonces que no buscaban matar por odio, sino mantener un pacto antiguo con aquello que vivía bajo la tierra, un equilibrio que requería intercambio, no destrucción. Nos separaron y nos hicieron sentarnos alrededor del estanque, y al mirar dentro sentí que algo me observaba directamente, leyendo mis pensamientos, mis miedos, mis intenciones más profundas. Cuando llegó mi turno, el líder colocó su mano sobre mi pecho sin tocar mi piel, y por un instante escuché un latido que no era el mío, un pulso lento y antiguo que parecía venir del mismo corazón de la selva. Nos dejaron ir al caer la noche, sin explicaciones, sin amenazas, simplemente abriendo un camino entre los árboles como si el bosque nos permitiera salir por decisión propia. Regresé a la aldea con las piernas temblando y el alma pesada, solo para descubrir que nadie estaba sorprendido por lo ocurrido. Para ellos, aquello era parte del orden natural de las cosas. Sofía nunca volvió con nosotros, y aunque su cuerpo permaneció intacto, su mente parecía haberse quedado en ese claro, perdida en un diálogo silencioso con algo que no podíamos comprender. En la ciudad, mis superiores cerraron el caso como desaparición por causas desconocidas, y mis relatos fueron descartados como alucinaciones provocadas por el estrés y la deshidratación. Años después intenté regresar con mapas, cámaras y permisos oficiales, pero el claro había desaparecido, el sendero ya no existía y la selva parecía haber borrado cualquier rastro de lo ocurrido. Sin embargo, cada noche, cuando cierro los ojos, veo el estanque oscuro y siento esa presencia observándome desde abajo, recordándome que hay pactos más antiguos que nuestras leyes y territorios que no nos pertenecen. Ahora sé que aquella tribu no era salvaje, sino guardiana, y que nosotros fuimos los intrusos que llegaron sin entender el precio de entrar en un lugar que respira y recuerda. Y aunque regresé con vida, siento que dejé algo de mí bajo esa selva, una parte que todavía es medida, observada y, quizás, esperada. La tribu que colecciona respiraciones. La primera vez que entendí que algo me estaba cazando no fue cuando vi las lanzas,
sino cuando me di cuenta de que la selva sabía exactamente cómo respiraba. Me llamo Daniel y entonces trabajaba como repartidor de suministros para campamentos mineros ilegales que operaban en zonas remotas del sur. Lugares donde el oro pesaba más que la ley y donde la gente prefería no hacer demasiadas preguntas. Acepté el trabajo porque pagaban el triple de lo normal y porque pensé, ingenuamente, que solo sería manejar, descargar cajas y volver a casa, pero nada de eso salió como esperaba. Partí en una camioneta vieja cargada con combustible, herramientas y comida enlatada, acompañado por 2 hombres armados que llamaban los escoltas, tipos duros que hablaban poco y sonreían menos. La carretera se volvió terracería, luego un camino de barro, y finalmente un sendero estrecho que apenas cabía entre los árboles, tan tupidos que la luz del sol se filtraba en rayos finos como agujas. Desde el primer momento sentí que el aire era distinto, más pesado, como si cada inhalación tuviera que pedir permiso, pero lo ignoré y seguí conduciendo hasta que el motor comenzó a fallar, tosiendo como si el lugar no quisiera nuestra presencia. Tuvimos que dejar la camioneta y continuar a pie, cargando las cajas, mientras el bosque nos rodeaba con un silencio extraño, sin cantos de pájaros ni zumbido de insectos. Solo el crujir distante de ramas que no veíamos moverse. Después de horas caminando llegamos al campamento minero, un conjunto de carpas, maquinaria ruidosa y hombres sudorosos con rostros cansados y codiciosos, y allí descargamos todo sin problemas. Aunque noté que varios mineros evitaban mirar hacia el borde de la selva como si algo los observara desde la oscuridad verde. Esa noche, mientras dormía en una hamaca improvisada, escuché pasos alrededor del campamento, lentos, casi rituales, y cuando abrí los ojos vi figuras moviéndose entre los árboles, apenas visibles, con cuerpos pintados de un color oscuro que se confundía con las sombras. No parecían agresivos, pero tampoco parecían humanos en el sentido que yo conocía, y antes de que pudiera reaccionar, los escoltas encendieron linternas y dispararon al aire, provocando que las figuras desaparecieran sin dejar rastro. Al amanecer encontramos huellas alrededor del campamento, no de animales, sino de pies descalzos con dedos largos y separados, marcadas profundamente en el barro como si quien las dejó pesara más de lo normal. Los mineros dijeron que era la gente del monte, una tribu que rara vez se dejaba ver y que castigaba a quienes cruzaban ciertos límites. Pero se rieron como si fuera superstición mientras encendían sus máquinas para seguir excavando. Esa misma tarde, mientras cargábamos agua del río cercano, uno de los escoltas desapareció sin hacer ruido, su rifle apoyado contra un árbol y su cantimplora aún llena, como si simplemente hubiera decidido dejar de existir. Buscamos por horas, gritando su nombre, pero la selva devolvía solo nuestro eco distorsionado, y la tensión creció hasta volverse casi insoportable. Al caer la noche, el campamento quedó envuelto en una neblina espesa que parecía moverse por voluntad propia, y fue entonces cuando los vimos claramente por primera vez. Una docena de hombres y mujeres emergiendo entre los árboles, sin armas visibles, con collares hechos de semillas negras y pequeñas piezas de metal oxidado que brillaban débilmente a la luz de las fogatas. Sus rostros no mostraban odio ni curiosidad, solo una calma inquietante, como si estuvieran cumpliendo una tarea antigua e inevitable. El líder dio un paso al frente y levantó una vara delgada con un nudo rojo en la punta, y al hacerlo, las máquinas mineras se apagaron de golpe, como si el lugar mismo hubiera decidido silenciarlas. Nos rodearon sin violencia y nos hicieron retroceder hacia el borde del campamento, guiándonos con gestos lentos hacia un sendero que no existía antes, perfectamente limpio y recto, como si hubiera sido trazado por algo más que manos humanas. Caminamos durante lo que pareció una eternidad, adentrándonos en una zona de la selva donde los árboles eran más altos y retorcidos, con raíces gruesas que salían del suelo como venas gigantes. Y el aire era tan frío que mi aliento se volvía visible. Llegamos a un claro circular cubierto de hojas secas dispuestas en patrones que parecían mapas incomprensibles, y en el centro había un enorme tronco hueco, abierto como una boca oscura que exhalaba un leve vapor. Frente a ese tronco yacía el cuerpo del escolta desaparecido, intacto, sin heridas visibles, pero con los ojos abiertos mirando hacia el cielo, como si hubiera visto algo que nadie más podía ver. El líder de la tribu se acercó al tronco y dejó caer dentro un pequeño objeto envuelto en hojas, y al hacerlo,
un sonido grave resonó desde el interior, un latido profundo que hizo vibrar el suelo bajo mis pies. Comprendí entonces que no estábamos frente a simples salvajes, sino ante guardianes de algo mucho más antiguo, algo que vivía dentro de la selva y respiraba con ella. Nos separaron y nos hicieron sentarnos alrededor del tronco, y al mirar hacia su interior vi sombras moviéndose lentamente, como si hubiera criaturas respirando en las profundidades de la madera y la tierra. Uno de los mineros intentó levantarse y huir, pero de inmediato raíces cercanas se movieron como serpientes y lo sujetaron suavemente, devolviéndolo al círculo sin hacerle daño, pero dejando claro que no había escape. El líder se acercó a mí y, sin tocarme, imitó con su mano el movimiento de mi pecho al respirar, y supe que nos estaban midiendo, no por nuestra fuerza ni nuestras armas, sino por nuestro aliento, por la manera en que ocupábamos el espacio y consumíamos el mundo. Trajeron a una mujer joven de su comunidad, la sentaron frente al tronco y colocaron sus manos sobre la corteza, y ella respiró profundamente mientras el latido desde el interior se sincronizaba con su pecho, como si estuviera compartiendo su vida con algo invisible. Luego señalaron al escolta muerto, luego a nosotros, y entendí que no buscaban venganza, sino equilibrio. Por cada intruso que tomaba sin permiso, alguien debía ser entregado a la selva. Cuando llegó mi turno, sentí un frío intenso recorrerme la columna antes incluso de acercarme al tronco, y al mirar dentro vi no solo sombras, sino rostros superpuestos, personas que habían pasado por ese lugar antes que yo. Mineros, exploradores, curiosos, todos respirando al mismo tiempo bajo una superficie que no existía. Sentí que algo me observaba directamente desde el interior, no con ojos, sino con una presencia que atravesaba mi mente y mis recuerdos, evaluando si mi respiración merecía seguir o debía quedarse allí para siempre. El líder retiró su mirada y señaló el sendero por el que habíamos llegado, un gesto claro de que podía irme, pero no sin pagar un precio invisible que aún hoy no termino de comprender. Nos dejaron regresar al campamento al caer la noche, sin amenazas ni persecuciones, simplemente abriendo un camino entre los árboles como si la selva nos permitiera salir por decisión propia. Cuando volvimos, el campamento estaba en silencio, las máquinas seguían apagadas y varios mineros habían huido aterrorizados, dejando herramientas y pertenencias atrás. Recogí mis cosas y caminé de regreso solo, con el sonido del latido profundo resonando en mis oídos como un eco imposible de apagar. En la ciudad conté lo ocurrido, pero nadie me creyó. Dijeron que había sufrido alucinaciones por estrés o falta de sueño, y el caso del escolta muerto fue cerrado como causa desconocida. Años después intenté regresar con mapas y permisos oficiales, pero el lugar había cambiado, el claro ya no existía. El tronco hueco había desaparecido y el sendero limpio se había convertido en un caos de vegetación impenetrable. Sin embargo, al caer la noche, cuando acampé cerca, escuché de nuevo ese latido grave desde el suelo, claro y cercano, como si me reconociera. Ahora sé que aquella tribu no cazaba humanos modernos por crueldad ni por hambre, sino porque nosotros irrumpimos sin entender que la selva es un ser vivo con memoria y reglas propias. Ellos no coleccionaban cuerpos, coleccionaban respiraciones, la huella invisible que dejamos al existir en un lugar que no nos pertenece. Desde entonces, cada vez que inhalo profundamente, siento que algo bajo la tierra cuenta mi aliento, paciente y antiguo, esperando el momento en que deba volver para saldar mi deuda. Y aunque regresé con vida, sé que una parte de mi respiración quedó atrapada en ese tronco oscuro, latiendo al ritmo de una selva que nunca olvida. La tribu del hilo de sal. La primera vez que sentí que algo me estaba siguiendo no fue en la selva ni en la noche, fue bajo el sol más brillante que he visto en mi vida. Cuando el cielo parecía una lámina de vidrio y el aire temblaba como agua caliente sobre el asfalto. Me llamo Mateo y entonces trabajaba como mecánico de lanchas para una empresa turística que llevaba a extranjeros a zonas vírgenes entre lagunas costeras, manglares y playas remotas donde el mar cambia de color como si tuviera estados de ánimo. Yo creía que el peligro real era quedarte sin motor en medio del agua o chocar con un banco de arena. Nunca imaginé que el verdadero riesgo era cruzar una línea que no aparece en ningún mapa. Todo comenzó cuando nos contrataron para transportar a un grupo de arquitectos y ambientalistas que querían estudiar una franja de costa donde, según ellos, se podía construir un complejo ecológico de lujo. Llegamos al amanecer con 2 lanchas, herramientas
bidones de gasolina y cajas de equipos, y desde el primer momento sentí que el lugar era distinto, no por lo salvaje, sino por lo extrañamente ordenado que parecía. Como si alguien hubiera peinado la arena con un peine invisible. El agua estaba tan clara que se veían las sombras de peces deslizándose como cuchillas plateadas, y los manglares se alzaban en silencio, con raíces que parecían manos congeladas en un gesto antiguo. Mientras descargábamos las cosas, noté pequeñas marcas en la orilla, líneas finas trazadas con sal que brillaban al sol, formando patrones que no eran ni círculos ni figuras reconocibles. Más bien hilos largos que se extendían desde el agua hasta el interior de la playa. Uno de los arquitectos se rió y dijo que seguro era obra de pescadores supersticiosos, pero cuando intenté pisar una de esas líneas sentí una incomodidad inexplicable, como si el suelo rechazara mi peso. Pasamos el día tomando medidas, instalando estacas y marcando puntos con pintura fluorescente, mientras yo revisaba los motores y escuchaba el murmullo constante del mar golpeando suavemente la orilla. Al caer la tarde, cuando el sol empezó a teñirlo todo de naranja y púrpura, vi por primera vez a las figuras al borde de los manglares. No salieron de golpe, simplemente estaban allí, quietas, con cuerpos delgados pintados de un blanco opaco que contrastaba con su piel oscura, y collares hechos de pequeñas conchas que tintineaban cuando el viento soplaba. No tenían lanzas ni arcos, solo largas varas de madera con hilos de sal enrollados en la punta. Nos miraban sin emoción visible, como si ya supieran exactamente quiénes éramos y por qué habíamos llegado. Uno de los ambientalistas levantó su dron para grabarlos, pero apenas despegó, el aparato perdió señal y cayó al agua como si hubiera chocado contra algo invisible. El líder del grupo, un hombre alto con cicatrices finas recorriendo su rostro como mapas antiguos, dio un paso adelante y trazó con su vara una línea de sal en el aire, y en ese instante el viento cambió de dirección, trayendo un olor fuerte y metálico que me hizo arder la garganta. No nos atacaron ni hablaron, solo señalaron el suelo frente a nosotros, y de alguna manera comprendimos que debíamos retroceder, como si esa línea invisible fuera más poderosa que cualquier arma. Esa noche acampamos cerca de la lancha, nerviosos y en silencio, y mientras todos dormían escuché un sonido extraño que no venía del mar ni del bosque, un crujido sutil. Como si millones de granos de sal se movieran al mismo tiempo bajo la arena. Al amanecer, descubrimos que varias de las estacas que habíamos clavado estaban cubiertas por finos hilos blancos que corrían desde el agua hasta sus puntas, como si la playa las hubiera reclamado. Además, uno de los arquitectos, Ramiro, había desaparecido sin dejar rastro, su tienda intacta y sus botas perfectamente alineadas afuera, como si hubiera salido a caminar descalzo y nunca regresado. Buscamos durante horas bajo el sol inclemente, revisando cada rincón de la playa y los manglares cercanos, pero no encontramos ni una huella ni un grito perdido en la distancia. Fue entonces cuando los vimos de nuevo, esta vez más cerca, formando un semicírculo alrededor de nosotros, sus varas levantadas con los hilos de sal brillando como cables vivos. Nos hicieron señas para seguirlos hacia el borde del agua, y aunque mi instinto me gritaba que huyera, algo en su calma absoluta me obligó a obedecer. Caminamos hasta una zona donde el mar formaba una especie de piscina natural entre rocas, tan quieta que parecía un espejo negro. Y al mirar dentro vi mi reflejo distorsionado junto con sombras que se movían lentamente bajo la superficie, como si algo respirara desde el fondo. El líder se acercó al borde y dejó caer un puñado de sal que se disolvió al instante, y el agua comenzó a brillar con una luz blanquecina que no provenía del sol. Entonces trajeron el cuerpo de Ramiro, no arrastrado ni maltratado, sino cargado con cuidado entre 4 miembros de la tribu, y lo colocaron suavemente al borde de la piscina. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, y su piel tenía un tono grisáceo, como si hubiera pasado demasiado tiempo sumergido, aunque su ropa estaba completamente seca. Comprendí que no lo habían matado con violencia, sino que algo le había sido arrebatado de otra manera, quizás su aliento, su sombra o su nombre. El líder trazó con su vara un círculo de sal alrededor del cuerpo, y al cerrarlo, el mar pareció responder con un suspiro profundo que hizo vibrar la arena bajo mis pies. Nos separaron y nos hicieron sentarnos a cierta distancia, mientras 2 mujeres de la tribu se acercaban con cuencos llenos de agua salada que no reflejaba el cielo, sino una luz interna pálida y fría. Cuando uno de los arquitectos intentó levantarse para huir, la arena a su alrededor se volvió inestable,
como si miles de granos se movieran al unísono para bloquear su paso, obligándolo a sentarse de nuevo sin necesidad de violencia. El líder se detuvo frente a mí y, sin tocarme, dibujó con su dedo una línea de sal sobre mi pecho, y sentí un frío intenso que me atravesó hasta los huesos, como si esa marca me hubiera conectado directamente con el mar. Luego señaló el cuerpo de Ramiro, después el agua, y finalmente nosotros, y entendí que no buscaban venganza ni sacrificio por crueldad, sino mantener un pacto antiguo entre su gente y aquello que habitaba bajo las olas. Algo que necesitaba equilibrio y pago por cada intrusión humana moderna en su territorio. Trajeron a una joven de su comunidad y la hicieron sentarse frente a la piscina, donde colocó sus manos sobre el agua y respiró profundamente, mientras la luz pálida bajo la superficie pulsaba al ritmo de su pecho, como si compartiera su vida con algo invisible. Cuando llegó nuestro turno, cada uno tuvo que acercarse y mirar dentro del agua, y al hacerlo vi no solo mi reflejo, sino una red interminable de líneas blancas extendiéndose bajo el mar, conectando playas, islas y profundidades que nunca hemos cartografiado. Sentí que algo me observaba desde abajo, no con ojos, sino con una presencia fría y paciente que evaluaba mi intención, mi arrogancia y mi falta de respeto por un lugar que no me pertenecía. El líder retiró su mirada y señaló la lancha, permitiéndonos irnos, pero su gesto dejaba claro que la deuda no había desaparecido, solo había sido pospuesta. Regresamos en silencio, con el motor funcionando perfectamente, pero cada uno de nosotros llevaba una marca invisible que aún hoy no sé describir. En el puerto, la empresa cerró el proyecto alegando problemas logísticos y la desaparición de Ramiro fue archivada como accidente en zona costera, sin más investigaciones. Años después intenté volver por mi cuenta con mapas y cámaras, pero la playa había cambiado, las líneas de sal ya no estaban y la piscina natural se había llenado de arena, como si el mar hubiera decidido borrar su propia huella. Sin embargo, al caer la noche, cuando el viento sopló desde el océano, escuché un crujido sutil bajo mis pies, como si millones de granos de sal se movieran recordándome. Ahora sé que aquella tribu no era salvaje, sino guardiana de un límite que nosotros ni siquiera sabíamos que existía, y que su pacto no se basa en sangre ni terror, sino en equilibrio con algo que vive bajo el mar y se extiende como un hilo invisible por todas las costas. Cada vez que camino por una playa y siento la sal pegada a mi piel, recuerdo la mirada del líder y la luz pálida bajo el agua, y comprendo que el verdadero horror no fue verlos, sino entender que hay lugares donde nuestra presencia deja una marca que debe ser pagada. Y aunque regresé con vida, siento que una parte de mí quedó atada a ese hilo de sal que corre bajo el océano, esperando el momento en que el mar vuelva a pronunciar mi nombre. El pacto que camina entre los árboles. Yo no era aventurero ni buscaba problemas, era topógrafo, de esos que miden la tierra para que otros construyan sobre ella. Me enviaron a una región de selva que casi no aparecía en los mapas, un lugar donde las carreteras se volvían líneas rotas y los satélites parecían perder señal por pura voluntad. Al principio todo parecía normal, vegetación densa, humedad que te pesa en los pulmones, y un silencio que no era silencio, sino una respiración constante hecha de insectos, hojas y viento. Mi equipo y yo avanzamos con guías locales que evitaban mirar demasiado hacia el interior del bosque. Decían que más allá de cierto río no se debía pasar, que la selva recuerda y que hay cosas que prefieren quedarse sin nombre. Nos reímos. Así éramos los hombres modernos, acostumbrados a pensar que todo podía medirse, grabarse y catalogarse. La primera noche acampamos cerca de un árbol gigantesco con raíces que salían del suelo como venas. Colgué mi hamaca y escuché, por primera vez, un canto que no pertenecía a ningún animal que yo conociera. No era melodía, era más bien un latido vocal, grave, que parecía salir del suelo mismo. Pensé que estaba cansado. Al amanecer, uno de los guías había desaparecido. Su hamaca estaba vacía, perfectamente tendida, como si nunca hubiera dormido en ella. Los otros dijeron que la selva lo reclamó. Seguimos adelante por órdenes de la empresa. Al tercer día encontramos marcas talladas en los árboles, espirales, figuras humanas sin rostro y animales con demasiados dientes. Cada vez que las miraba sentía que me estaban mirando de regreso. Cruzamos el río prohibido al atardecer, cuando el agua se volvió negra como vidrio.
Fue entonces cuando los vimos por primera vez. No salieron de golpe, no gritaron ni corrieron. Simplemente estaban allí, entre los troncos, observándonos con una calma que dolía más que cualquier amenaza. Sus cuerpos estaban pintados con ceniza blanca y un rojo oscuro que no supe identificar. Llevaban collares de huesos pequeños que chocaban entre sí como campanillas muertas. El líder no habló, levantó una mano y todos desaparecieron como si el bosque los hubiera tragado. Esa noche nadie durmió. Yo escuché pasos alrededor del campamento, ligeros, casi infantiles, y risas suaves que se apagaban antes de convertirse en sonido. A la mañana siguiente faltaban 2 compañeros. Sus botas quedaron alineadas frente a mi hamaca, limpias, como un mensaje. Los guías comenzaron a temblar. Nos dijeron que habíamos cruzado un límite antiguo, que habíamos entrado al territorio del pueblo del Látigo Verde, una tribu que no cazaba por hambre, sino por pacto. Según ellos, esa tribu había hecho un trato con algo que vive bajo las raíces de la selva, algo que exige historias, voces y, a veces, cuerpos. Caminamos más profundo, perdidos, con la brújula girando sin sentido. El aire se volvió pesado, dulce y podrido al mismo tiempo. Encontramos un claro circular donde el suelo estaba cubierto de hojas aplastadas formando un patrón perfecto. En el centro había un pozo poco profundo lleno de agua oscura. Al mirar dentro vi mi reflejo, pero no estaba solo. Detrás de mí apareció el líder de la tribu, sin haber hecho ruido. No me tocó. Solo señaló el agua. Cuando volví a mirar, mi reflejo sonreía aunque yo no lo hacía. Retrocedí aterrado. Esa noche montamos guardias, pero de nada sirvió. Uno por uno, mis compañeros comenzaron a levantarse y caminar hacia el bosque como si los llamaran por su nombre. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Yo corrí como nunca, tropezando con lianas y raíces, hasta que el bosque mismo pareció cerrarse delante de mí como una puerta viva. Terminé de rodillas frente al mismo claro circular. La tribu estaba allí, rodeándome en silencio. El líder se acercó y, por primera vez, habló en un susurro que sentí más en el pecho que en los oídos. Dijo que no eran cazadores de hombres, sino guardianes de un equilibrio que nosotros habíamos roto muchas veces. Me mostró, sin tocarme, escenas que parecían proyectadas en el aire, máquinas talando árboles, ríos envenenados, animales muriendo sin motivo. Comprendí que yo no era un intruso accidental, era parte de una cadena de daños que la selva llevaba tiempo recordando. Me dejaron vivir, pero no sin precio. Me llevaron hasta el borde del territorio y me marcaron con ceniza en el antebrazo. Desde ese día, cada vez que duermo, escucho el canto grave bajo el suelo. A veces, al cerrar los ojos, veo el pozo oscuro y mi reflejo que ya no me pertenece del todo. Volví a la ciudad, entregué mi informe y renuncié. Nadie me creyó, dijeron que sufrí deshidratación o alucinaciones. Pero yo sé la verdad. Hay noches en las que, desde mi ventana, juro ver luces verdes entre los árboles lejanos y escucho pasos suaves que se detienen justo antes de mi puerta. La selva no olvida y el pacto sigue caminando, esperando a que más humanos modernos crucen ríos que no deberían cruzar.